Vamos a empezar entonces hoy con la clase de transporte a través de la membrana, ¿sí? Seguramente ustedes dirán, uy, transporte nuevamente, o sea, lo vieron por ahí en el CBC o en algunos lo habrán visto también en la escuela secundaria. Es un tema re fácil, ya es re visto, o sea, lo saben un montón. Pero yo les recuerdo que cuando los tomo este tema en los exámenes, es uno de los que menos pueden responder, o sea que vamos a hacer como que nos olvidamos de todo lo que vimos y vamos a tratar de entender nuevamente qué es esto de transporte a través de la membrana, ¿sí? Bueno, ustedes vieron con la doctora Fernández, ¿sí?, que la membrana plasmática es una membrana que está compuesta por lípidos y proteínas, ¿sí? Esos lípidos de la membrana plasmática le dan una característica particular, o sea, hace que las distintas moléculas o iones tengan determinada posibilidad de pasar de un lado a otro de la célula, ¿sí? Yo les hablo de membrana plasmática, pero es lo mismo para la membrana de las mitocondrias, para las membranas del retículo, ¿sí?, para las membranas de las organelas de las células eucariontes. Bueno, esa membrana, si ustedes pudieran tener la membrana exclusivamente de lípidos, ¿sí?, es una membrana sintética, vamos a ver que las moléculas van a tener distinta posibilidad de pasar de un lado a otro. Vamos a ver que moléculas que son hidrófobas, ¿sí?, como el oxígeno, como hormonas esteroides, o sea, que tienen una alta característica de solubilidad en los lípidos, van a pasar sin problema a través de la capa lipídica. En cambio, si tenemos moléculas pequeñas, pero que son polares, polares pero no están cargadas, como el agua, la urea y el glicerol, tienen un grado de permeabilidad a través de esta capa lipídica, o sea, pasan, pero no tan fácil como las moléculas hidrófobas. Moléculas grandes que están cargadas, la permeabilidad prácticamente es muy poca, o sea, por ejemplo la glucosa y la sacarosa, ¿sí? Y iones como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, ¿sí?, que son muy pequeñitos pero tienen carga, la permeabilidad de esos iones es nula, o sea, no pueden atravesar la membrana, ¿sí?, si fuera estuviera exclusivamente compuesta por lípidos. Entonces podemos decir que la velocidad de difusión, o sea, la velocidad que pasan estas sustancias a través de la bicapa, ¿sí?, es proporcional al tamaño, ¿sí?, de la molécula, a la solubilidad que tengan estas moléculas en los lípidos, o sea, la hidrofobicidad, y al gradiente de concentración. Siempre las sustancias van a pasar del lado en que estén más concentradas al que estén menos concentradas, o sea, sin gasto de energía, o sea, espontáneamente pasan en ese sentido, ¿sí? Algo que tienen que tener en cuenta y siempre tienen que considerar es que la concentración de iones, ¿sí?, fuera y dentro de la membrana plasmática es diferente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la concentración de sodio del lado extracelular no es la misma que del lado intracelular. La de cloruros tampoco, la de calcio tampoco, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que hay algún mecanismo que le permite a estos iones atravesar esa membrana, ¿sí? Bueno, acá tenemos un cuadro donde podemos ver que la concentración del sodio del lado extracelular es 145 milimoles, mientras que en el intracelular va de 5 a 15, o sea, es mucha la diferencia. Si vamos al potasio, es del lado intracelular 140 milimolar y del lado extracelular 5 milimolar. Como les dije recién, eso significa que tiene que haber algo que le permita a estos iones atravesar la membrana. ¿Y qué puede ser lo que les permita? O sea, vamos a ver que en la membrana plasmática vamos a encontrar poros, ¿sí?, que van a ser hidrofílicos, o sea, estos iones son hidrofílicos, que le permiten atravesar fácilmente a través de esa membrana de un lado a otro de la célula. Y esos poros, para llamarlos de alguna manera, no son poros, son proteínas transmembranas que tienen la función de ser transportadores, ¿sí? Entonces, o proteínas de transporte. No solamente van a pasar iones a través de estas proteínas de transporte, sino va a facilitar el transporte de sustancias como el agua, ¿sí?, que también podía atravesar la bicapa lipídica, pero
la permeabilidad no era tan importante o tan alta como si fuera un lípido, ¿sí? Entonces, para esas moléculas también vamos a encontrar proteínas que le facilitan ese pasaje, ¿sí? Un concepto que tenemos que tener en cuenta para ver cómo es este mecanismo de transporte a través de las membranas biológicas es lo que se llama gradiente electroquímico. Y gradiente electroquímico podemos decir que es un balance o un equilibrio entre otros dos gradientes, el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico. Vamos a empezar a interpretar cada uno de estos conceptos. Gradiente de concentración es lo que yo les dije antes, del lado que esté más concentrado va a pasar espontáneamente hacia el que esté menos concentrado. ¿Para qué? Para llegar a un equilibrio, ¿sí? O sea, siempre las moléculas van a tender a ese equilibrio que es el estado de menor energía, ¿sí? Entonces, si yo tengo muchas moléculas de un ion cargado positivamente del lado exterior de la célula, esas moléculas, esos iones van a atravesar la bicapa, ¿sí? A través de estas proteínas de transporte, ¿sí? Hacia el lado intracelular gracias a esa diferencia de concentración, ¿sí? Espontáneamente. Entonces el flujo es hacia el interior. Si en el caso de la membrana plasmática, que es lo que ocurre, la membrana plasmática tiene también la célula tiene un potencial de membrana. Eso hace que el interior de la célula tenga carga negativa, ¿sí? Y el exterior celular esté cargado positivamente. Entonces ahí voy a hacer un juego, un balance entre la concentración, el gradiente de concentración y también la carga. O sea, acuérdense que lo positivo es atraído por lo negativo, ¿sí? Entonces, en este caso, ahí tenemos que tener en cuenta el gradiente eléctrico. El gradiente eléctrico es que los polos opuestos se atraen, ¿sí? Entonces, si yo tengo mayor concentración de iones, por ejemplo sodio del lado extracelular, cargados positivamente, la membrana plasmática tiene en su cara exterior cargas positivas y en el interior de las células cargas negativas. Estos iones sodios van a ser atraídos hacia el interior, no solo por el gradiente de concentración, ¿sí? Pero también por el eléctrico, porque el interior es negativo, ¿sí? Entonces fíjense acá que el flujo, la dirección es mucho mayor que en este caso, ¿sí? Porque tenemos el gradiente eléctrico que impulsa el flujo hacia el interior de la célula, ¿sí? Y si la célula, hay células, por ejemplo, las células nerviosas, ¿sí? Que se excitan y pueden cambiar su potencial de membrana, ¿sí? Pueden invertirlo. Entonces puede ser que el exterior sea negativo y el interior positivo, ¿sí? Dentro de la célula. Entonces, ¿cómo pasaría un ion sodio en ese contexto, ¿sí? Bueno, ahí vamos a ver que el gradiente que sea más importante, o el gradiente de concentración o el eléctrico, es el que va a determinar, ¿sí? El flujo de esos iones. En este caso tenemos el gradiente de concentración es capaz de vencer el gradiente eléctrico y por eso el flujo es hacia el interior de la célula. ¿Se entiende? ¿Está acá todos de acuerdo? Bien. Entonces ahora sí, ¿cuáles son los mecanismos de transporte, ¿sí? Que tenemos en una célula, ¿sí? Bueno, los mecanismos de transporte los podemos diferenciar en dos tipos muy grandes. Aquellos que no necesitan gasto de energía, que no requieren energía, que son espontáneos, y aquellos que necesitan obtener energía porque van en contra de estos gradientes que estuvimos hablando recién, ¿sí? Entonces, vamos a ver los que no necesitan energía, se los conoce como transporte pasivo, ¿sí? Dentro del transporte pasivo tenemos la difusión simple, ¿sí? La difusión simple no necesita una proteína de transporte, ¿sí? Porque es cómo atraviesa la sustancia a través de la bicapa lipídica. Este es el caso típico de las hormonas esteroideas, de los lípidos, del oxígeno, que como son hidrófobos pueden pasar a través de la bicapa lipídica, ¿sí? Entonces, esta difusión simple no necesita gasto de energía y es a favor de gradiente de concentración. Después tenemos lo que se llama difusión facilitada, ¿sí? En la difusión facilitada,
necesitamos una proteína de transporte, ¿sí? Y en este caso pueden ser dos tipos de proteínas, ¿sí? Unas proteínas que se las conoce como proteína canal y otras proteínas que se las conocen como uniportadores. En ambos casos, la molécula o el ion que va a pasar de un lado a otro a favor del gradiente de concentración. ¿Qué es lo que cambia? Es cómo pasan a través de estas proteínas, pero el mecanismo de transporte para los dos casos es difusión facilitada, ¿sí? Y les repito mecanismos de transporte porque a veces en el examen yo les pregunto cuál es el mecanismo de transporte de tal proteína y ustedes tienen que decir transporte pasivo, difusión facilitada, ¿sí? Difusión simple, ese es el mecanismo de transporte. No que pasa un sodio de un lado y se une, eso no es el mecanismo, ¿se entiende? Profe, sí. ¿Puede repetir las dos proteínas? De difusión facilitada, la proteína, los canales y los uniportadores. Y ya les dejo que los canales pueden transportar iones y hay canales que pueden transportar agua, ¿sí? Los dos son canales. Tanto canales como uniportadores pueden transportar iones y agua. No, los uniportadores transportan un tipo de molécula en particular, ¿sí? Los canales pueden transportar iones o agua. Cada canal va a ser específico o no para determinado ion, ¿no? Eso va a depender de cada canal, que lo vamos a ver más adelante, pero para que ya vayan incorporando el concepto. En el caso del transporte activo, ¿sí? Tenemos dos tipos de transporte activo, ¿sí? Un transporte activo que se lo conoce como primario, que es el caso de las bombas, ¿sí? En el caso de las bombas, ¿qué va a pasar? Vamos a necesitar que esa proteína de transporte hidrolice una molécula de ATP, genera energía y con esa energía es capaz de transportar el soluto o ion en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Y por otro lado tenemos los sinportadores y los antiportadores, ¿sí? Que también es un transporte activo, pero en este caso es secundario, y que utiliza la energía contenida en un transporte de una sustancia a favor del gradiente de concentración para transportar otra sustancia en contra del gradiente de concentración. O sea, acá no hay una hidrólisis de ATP, sino que cuando se transporta un soluto a favor del gradiente de concentración se libera energía y esa energía es utilizada para transportar un soluto en contra de su gradiente de concentración, ¿sí? Ahora volvemos sobre estos puntos, pero estos son los mecanismos de transporte mediados por proteínas de transporte, ¿sí? Sacamos la difusión simple, que es el único que no tiene una proteína de transporte involucrada. Bueno, vamos a empezar hablando de cada uno de estos tipos de transportadores. Vamos a empezar por los uniportadores. Los uniportadores transportan o permiten el pasaje de un solo tipo de molécula, ¿sí? Siempre a favor del gradiente de concentración, por eso es difusión facilitada, ¿sí? ¿Qué uniportadores se conocen? Bueno, hay un montón, yo les puse dos acá que son los más conocidos, que es los transportadores de glucosa, ¿sí? Pueden, por ejemplo, transportar glucosa a favor del gradiente de concentración. El transportador de glucosa es una proteína transmembrana que tiene 12 dominios transmembrana. Y después está otro transportador que es un transportador de urea, ¿sí? Que ese transportador tiene 10 dominios transmembrana. Fíjense que tanto la glucosa como la urea podrían atravesar por difusión la membrana plasmática, sin embargo tienen transportadores específicos. Entonces, si podrían pasar la membrana plasmática sin necesidad de una proteína, ¿cuál es la ventaja de tener una proteína que medie ese transporte? Bueno, si ustedes hicieran un gráfico, ¿sí?, de velocidad de transporte en función de la concentración de la molécula transportada, tendrían una recta, que es en verde, para la difusión simple, y una curva en rosa, que es para la difusión mediada por un transportador, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que
Fíjense, la velocidad, ¿sí?, con que de difusión cuando tenemos un transportador es mayor que si tenemos la difusión, si solamente esa molécula pasa a través de la bicapa por difusión simple. Entonces, la velocidad es mayor. Pero fíjense que en el caso de la difusión simple, es como que la recta sigue o sea, no tiene fin, mientras que en el caso del uniportador, fíjense que tiene como una saturación, o sea, tiene una constante. ¿Eso qué significa? Significa que estamos haciendo pasar una molécula por la misma puerta, llega un momento que ese transporte por uniportadores se satura, porque si bien es más rápido, tengo determinados lugares por donde puede pasar a través de la bicapa lipídica. En cambio, la difusión simple no se satura porque es más lento, pero pueden pasar por toda la membrana plasmática. ¿Se entiende? Algo que también es importante es que ya no me importa, ¿sí?, la solubilidad de la molécula en lípidos, o sea, lo que se llama coeficiente de partición, que dice que es irrelevante, quiere decir que no me importa si es soluble o no es soluble en lípido, porque va a pasar a través del uniportador, en el caso de la difusión facilitada. En ambos casos, ¿sí?, como es un transporte sin gasto de energía, es un transporte reversible, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que va siempre en función del gradiente de concentración. O sea, si transporté demasiada glucosa hacia el lado intracelular y tengo más glucosa ahora en el intracelular que en el extracelular, la glucosa puede salir por el mismo uniportador y volver hacia el extracelular. El transporte es reversible y va a depender del grado de concentración de la glucosa, o sea, del gradiente de concentración. ¿Sí? ¿Acá me entienden? ¿Sí? ¿Es reversible en ambos, en canal y en uniportadores? Es reversible en canales, es reversible en uniportadores y es reversible en difusión simple. En los tres casos es reversible porque va en función del gradiente de concentración. ¿Sí? Una duda. O sea, en la célula no sucederían los dos. En las células sucederían los dos. Por ejemplo, el transporte de glucosa pasa no solo a través de la membrana, que es un transporte muy muy lento, sino también utilizando los GLUT, que son los uniportadores, y es un transporte más rápido. O sea, si vos tuvieras que, la glucosa es para que la célula obtenga energía. Si vos tuvieras una célula que solo dependiera del transporte de glucosa a través de la membrana plasmática, y la obtención de energía es deficiente. Por eso necesitas los GLUT, que hacen que tengas más glucosa que pueda ser metabolizada y obtenés así energía. ¿Sí? ¿Se entiende? Y algo que es importante, el transporte por difusión simple, o sea, a través de la membrana plasmática, pueden pasar un montón de moléculas por la membrana, o sea, no es específico. En cambio, por un uniportador es específico, ¿sí? Si pasa glucosa, solo pasa glucosa, no puede pasar urea por el mismo transportador. ¿Se entiende? Y ahora vamos a ver por qué. Acá le está representado un transportador GLUT, o sea, un transportador de glucosa. Hay 14 isoformas del transportador de glucosa, eso es a título informativo. 14 isoformas quiere decir que puede transportar glucosa, algunos transportan fructosa, otros son dependientes de alguna cosa porque tienen alguna modificación en su estructura. En este caso, el transportador de glucosa tiene un sitio, ¿sí?, que es específico para que se una una molécula de glucosa. Cuando se une esta molécula de glucosa, o sea, si hay más glucosa en el extracelular que en el intracelular, pues se abre el transportador, se permite la unión, ¿sí? Y una vez que se unió, pasa a otro estado, hace un cambio de conformación que en lugar de estar abierto hacia el extracelular, se abre hacia el intracelular y permite que esa molécula de glucosa llegue al intracelular, ¿sí? Por un cambio de conformacional, ¿sí? Por eso es específico, porque la unión de la molécula de glucosa con el transportador tiene un sitio específico, tiene un sitio de reconocimiento, ¿sí? Bueno, ¿y qué diferencia hay con los uniportadores? Y ustedes se acuerdan que yo hablé de simportadores y antiportadores, ¿sí?, que correspondían al transporte activo secundario. Bueno, son proteínas de transporte similares por ahí en estructura, pero no similares en el mecanismo de transporte, ¿sí? Entonces, esos simportadores o antiportadores se los conoce a ese grupo de proteínas como
cotransportadores, porque transportan dos sustancias o dos iones, uno a favor de gradiente y otro en contra de gradiente, ¿sí? Y que utilizan, como es un transporte activo secundario, utiliza la energía que se libera cuando se transporta un soluto a favor de gradiente para transportar el soluto en contra de gradiente de concentración. Sí. Transportadores. Sí. Vos tenés el cotransportador, a diferencia del uniportador, el mecanismo de transporte es un transporte activo secundario. Transportan dos solutos, uno a favor de gradiente y otro en contra de gradiente de concentración. Cuando vos transportás una sustancia a favor del gradiente, se libera energía. Entonces, en este caso, esa energía que se libera es la que se utiliza para transportar un soluto en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Acá tenemos los importadores. Los importadores hacen lo que dijimos recién, transportan dos solutos, uno a favor y otro en contra del gradiente de concentración, pero los dos solutos se mueven en la misma dirección. O sea, los dos solutos ingresan a la célula o los dos solutos salen de la célula, ¿sí? Y acá tenemos, bueno, el simportador lactosa-protón, ¿sí? Que permite el pasaje de lactosa y protón simultáneamente, uno a favor de gradiente y otro en contra. Y a ese es el simportador glucosa-sodio, que lo vamos a ver más adelante, que es importantísimo en el transporte de glucosa al intestino. Y vamos a ver que ese transportador transporta sodio a favor de gradiente de concentración y glucosa en contra del gradiente de concentración. Y los dos hacia el interior de la célula del enterocito. ¿Cómo funciona? Bueno, es muy parecido a lo que habíamos visto antes. En este caso, este es el simportador sodio-glucosa, tiene un sitio de unión al sodio y sitios de uniones a la glucosa, ¿sí? Entonces, el sodio y la glucosa se unen. Una vez que se unieron, o sea, el sodio por gradiente de concentración, y eso permite que se una la glucosa, que está en contra del gradiente de concentración, y cuando se produjeron estas uniones, también hay un campo conformacional que permite que se liberen sodio y glucosa hacia el lado intracelular, ¿sí? ¿Cómo ocurre esto? El sodio, ustedes en la primera diapositiva que les mostré, les contaba que está en mayor cantidad en el lado extracelular. Entonces, si está en mayor concentración fuera de la célula, el sodio siempre va a tender a entrar a la célula, ¿sí? Entonces, este transportador utiliza esa energía a favor del gradiente de concentración, que no solamente es por el gradiente de concentración, que tenemos mayor concentración de sodio, sino porque el interior de la célula es negativo, tenemos un gradiente electroquímico, ¿sí? Entonces, esos dos tipos de energía impulsan la entrada de sodio. Y cuando se impulsa esa entrada de sodio, yo no sé si ustedes vieron en química general lo que es el delta G, que es la energía libre, ¿sí? Se desprende una cantidad determinada de energía libre. Si uno suma estas dos energías libres, que nos da ahí menos 3,06 kilocalorías por mol, esa es la energía liberada que se va a utilizar para que pueda ser transportada la glucosa en contra de su gradiente de concentración. ¿Se acuerdan que cuando era negativa quiere decir que el proceso era espontáneo, ¿sí? Entonces, esto hace que el proceso sea espontáneo. Después tenemos los antiportadores. Si los simportadores transportaban las dos sustancias hacia el mismo sentido, los antiportadores transportan una sustancia hacia adentro y la otra hacia afuera de la célula. También una a favor y la otra en contra del gradiente de concentración. Entonces, ¿qué antiportadores tenemos? Los antiportadores se los conoce también como intercambiadores, porque intercambia una sustancia por la otra. Por ejemplo, el intercambiador sodio-calcio, ¿sí? Entonces, el calcio está más concentrado del lado extracelular, el sodio está más concentrado también del lado extracelular. Entonces el sodio ingresa a favor del gradiente de concentración y el calcio sale en contra de su gradiente de concentración, ¿sí?
Después tenemos el intercambiador sodio-protón, que intercambia sodio por protón, lo mismo que antes. El sodio ingresa a favor de gradiente de concentración, el protón sale en contra. Y después tenemos el intercambiador cloruro-bicarbonato, ¿sí? Que intercambia cloruros por bicarbonato. Cloruro también está más concentrado del lado extracelular y por lo tanto ingresa a favor de gradiente. Estos son ejemplos, hay un montón de intercambiadores o antiportadores, ¿sí? Estos son ejemplos para que ustedes conozcan algunos ejemplos de que después vamos a nombrar en lo que nosotros llamamos transporte transcelular. Sí. Siempre es que lo que entra lo hace a favor o también puede ser al revés. También puede ser al revés, también puede ser que lo que sale lo haga a favor, sí, también puede ser. No es indistinto, eso depende de la célula, de la circunstancia. Sí. Pero siempre pasa primero lo que hace que gane energía. Es simultáneo, Okay. Es simultáneo, sí, pero sí con esa energía que se libera vas haciendo que salga o entre la otra sustancia. A mí me quedó una duda con respecto a los importadores, porque estaban las dos moléculas arriba y como que las dos... A los importadores, Sí. Los importadores ingresan las dos, ingresan o salen las dos, o sea, siempre hacia el mismo lado las dos, los importadores. Y los antiportadores, una hacia un lado y la otra hacia el otro. Ah, y lo hace con respecto al gradiente, es el Al gradiente, claro, o sea, en los importadores, una ingresa a favor de gradiente y la otra en contra de gradiente, pero las dos hacia la misma dirección. En los antiportadores pasa lo mismo, una a favor y otra en contra de gradiente, pero en diferente dirección. ¿Sí? Sí. ¿También en los antiportadores hay cambio conformacional? Sí, también hay un cambio conformacional. Bueno, después otras proteínas de transporte que tenemos son las bombas, ¿sí? Y las bombas, por ejemplo, tenemos las bombas, son las bombas impulsadas por ATP. Y estas bombas lo que hacen, pertenecen al transporte activo primario, ¿sí? Porque lo que hacen es obtener energía de la hidrólisis. Hidrólisis significa ruptura de la molécula de ATP. Y transportan, todo lo que transportan lo transportan siempre en contra del gradiente de concentración. Y también vamos a ver que existen diferente clasificación de estas bombas, ¿sí? Depende del libro que busquen, van a tener que se clasifican en 3 o en 4. Yo dejo esta clasificación que es la más cortita, pero está bien, si creo que en el LODI están clasificadas en 4 grupos, acá están clasificadas en 3 grupos, pero es lo mismo, ¿sí? Estas bombas pueden clasificarse en bombas de tipo P, que son tienen un sitio para la hidrólisis del ATP y generalmente transportan protones, potasio, sodio, calcio, ¿sí? Después tenemos las bombas de protones, que se llaman tipo F, y también hay unas bombas de protones que se llaman tipo B, B corta. Estas bombas transportan únicamente protones, ¿sí? Y pueden hidrolizar ATP o sintetizar ATP, ¿sí? Y después tenemos las bombas que se llaman transportadores ABC, que en esas bombas van a ver que tienen dos subdominios para que se una el ATP. Necesita la hidrólisis de 2 moléculas de ATP para poder obtener energía para transportar la sustancia en contra del gradiente de concentración, y generalmente están relacionadas con transporte de drogas, de moléculas pequeñas, de algunas hormonas, esteroides, etc. Ya lo vamos a ver más adelante. Sí. Una pregunta, ¿la bomba de protones de dónde saca la energía para sintetizar el ATP? Ahora lo vamos a ver. Si esperas un ratito lo vamos a ver para no complicar acá, ¿sí? Vamos a ir viendo una a una de estas bombas. Las bombas de clase P, ¿sí? Que son las bombas que transportan protones y potasio, sodio, calcio, ¿sí? Generalmente transportan 2 iones, ¿sí? Estas bombas tienen 2 subunidades idénticas, sí, que son estas dos en este caso, en donde se produce la hidrólisis del ATP. Esa hidrólisis de ATP hace que se autofosforile un residuo aspartico, o sea, que es conservado en todas estas bombas, y eso hace que pueda transportar distintas iones, ¿sí? Siempre en contra del gradiente de concentración. Vamos a ver algunas de estas bombas. Por ejemplo, la bomba de calcio o ATPasa de calcio, ¿sí? Esta bomba se puede encontrar tanto en la membrana del retículo endoplasmático o en la membrana plasmática, ¿sí?
Bueno, ¿qué tiene esta bomba? Tiene un montón, tiene una estructura que tiene 10 hélices transmembranas, ¿sí? Tiene dos hélices que acá forman un dominio donde se van a unir los iones calcio, ¿sí? Transporta calcio esta bomba. Dos iones calcio se van a unir a ese dominio y cuando se une a ese dominio se produce la hidrólisis del ATP y la fosforilación del sitio aspártico, ¿sí? Cuando ocurre eso, estos dominios que están acá en celeste es como que se colapsan y permiten que el calcio ingrese hacia el lado intracelular, ¿sí? El calcio está más concentrado fuera de la membrana y dentro del retículo endoplasmático. O sea que el transporte es o hacia el citosol en el caso del retículo o hacia el exterior de la membrana, ¿sí? En el caso de la bomba que está en la membrana. ¿Se entiende? O sea, siempre saca calcio del citosol. ¿Sí? ¿Se entendió? Recién les dije que saca calcio del citosol y eso es algo importantísimo y lo van a ver al transporte de calcio en esta clase, en la clase que les vaya a dar yo de fecundación, en la clase que les va a dar la doctora Fernández de señalización. ¿Por qué? Porque el calcio es un elemento fundamental para la señalización, ¿sí? Entonces, yo no puedo tener calcio libre y en cantidad dentro de la célula porque se van a disparar un montón de vías de señalización que la célula no tiene que activar en ese momento. Entonces, como es algo que activa señales de señalizaciones, lo que tiene que hacer la célula es liberar calcio cuando necesite señalizar algo. Entonces, en el citosol la concentración de calcio es de 10 a la menos 7 molar. Y fuera de la célula es del orden de 10 a la menos 3 molar. Fíjense las diferencias, ¿sí? Y entonces ustedes se preguntarán, pregunta de examen, ¿sí? ¿Cómo se mantiene ese gradiente de calcio? O sea, ¿cómo se mantiene baja la concentración de calcio dentro de la célula, en el citosol? Bueno, y aquí existen un montón de mecanismos, ¿sí? En la membrana plasmática, ¿sí? Tenemos la bomba de calcio que recién mencionamos. Esta bomba de calcio permite que el calcio salga de la célula en contra del gradiente de concentración. Mecanismo de transporte, transporte activo primario, ¿sí? También en la membrana plasmática tenemos un intercambiador sodio-calcio, ¿sí? Es un antiportador, mecanismo, transporte activo secundario, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite? Entra sodio a favor de gradiente, sale calcio en contra de gradiente. ¿Por qué? Porque tanto el sodio como el calcio tienen alta concentración fuera de la célula, ¿sí? También tenemos capturadores de calcio hacia las organelas, ¿sí? Ahí tenemos la bomba de calcio que está en la membrana del retículo endoplasmático, que lo que hace es incorpora calcio dentro del retículo, o sea, saca calcio del citosol y lo pone dentro del retículo, ¿sí? Eso que hace también disminuye la concentración de calcio citosólica y en el retículo ustedes saben que es un reservorio de calcio, o sea que hay mucho calcio. Y en el otro esquema que tienen una mitocondria, ¿sí? En la membrana interna de la mitocondria también hay un sin portador que es protón calcio, que ingresa protones a favor de gradiente y calcio en contra de gradiente de concentración. Y después ahí hay una proteína que no es una proteína de transporte, que es una proteína que secuestra calcio, que también está dentro de la célula del citosol para disminuir la concentración libre de calcio, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. Otra bomba de tipo P es la bomba de sodio ATP, sodio-potasio ATPasa. Esa es la más conocida, creo, ¿sí? Esta bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿qué mueve? Mueve sodio y mueve potasios en contra del gradiente de concentración. El sodio está más concentrado dentro de la célula, o sea que va a incorporar, el sodio está más concentrado fuera de la célula, o sea que lo va a sacar de la célula, y el potasio está más concentrado dentro de la célula, o sea que lo va a incorporar dentro de la célula, ¿sí? En el citosol. En donde esté mayor esa concentración es hacia donde va a enviar esta bomba los iones y por lo tanto va a necesitar energía de la hidrólisis de ATP. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que hace con eso? Genera un gradiente, ¿sí? Se lo conoce como gradiente de sodio. Y ese gradiente de sodio
es esencial para todos los procesos biológicos que necesite esa célula, ¿sí? Si no hay gradiente de sodio, la célula se muere. ¿Por qué? Porque no puede realizar ningún tipo, ningún metabolismo, no puede incorporar glucosa, no puede hacer nada. ¿Eso qué significa? Significa que si hay un gradiente de sodio que mantiene esta bomba sodio-potasio, por ejemplo, el zinc portador sodio-glucosa puede incorporar la glucosa en contra del gradiente de concentración porque hay más sodio fuera de la célula. Pero imagínense ustedes que la bomba no funcione, ¿sí? El zinc portador ingresa sodio adentro de la célula, ingresa glucosa, pero en algún momento, si no hay algo que saque el sodio de la del citosol, ¿sí? Si no está la bomba que saque eso, la cantidad de sodio dentro de la célula va a ser igual a la que está afuera. Si es igual, el zinc portador no funciona. No puede incorporar glucosa. Si no puede incorporar glucosa, la célula no puede ingresar esa glucosa al ciclo de Krebs, no puede obtener energía y llega un momento que si esa inhibición de la bomba es permanente, a esa célula se muere. ¿Se entendió? Y así con todo. La célula para incorporar aminoácidos también necesita de la bomba, para incorporar calcio necesita de la bomba, o sea, para todos los mecanismos de transporte la bomba es indispensable, ¿sí? Bueno, además mantiene la regulación del pH porque también interviene en la entrada de protones. Es importante para la regulación del impulso nervioso porque también el impulso nervioso está mediado por las ondas de sodio, entonces es muy importante para eso. Contribuye a mantener la osmolaridad, ¿sí? Es importante porque si hay osmolaridad el agua puede ingresar a través de las proteínas de transporte. Y algo que lo vamos a ver en la clase que voy a dejar grabada, ¿sí? Que es lo que es el potencial de membrana, ese potencial que hace que la célula sea negativa en el interior y positiva en el exterior, ¿sí? Ese potencial es mantenido por la bomba en un 10%, ¿sí? Y en un 90% en forma indirecta. Indirecta porque hace que todos los demás canales funcionen, ¿sí? Como la bomba va a transportar iones y transporta, o sea, bombea sodio y potasio, pero en diferente cantidad, entonces va a generar, ¿sí? Un gradiente eléctrico, ¿sí? Y eso hace que se la conozca como electrogénica y por eso es capaz de mantener el potencial de membrana. La bomba transporta 3 sodios y 2 potasios, ¿sí? Entonces las diferencias de cargas es hay una positiva que queda, una carga positiva neta que queda como de más, ¿se entiende? ¿Cómo funciona la bomba sodio-potasio? ¿Sí? Esto es cómo funciona y no es el mecanismo, ¿sí? Mecanismo de transporte es transporte activo primario, ¿sí? No se olviden nunca de eso. Esto es cómo funciona. Bueno, la bomba tiene un sitio, ¿sí? Que está ahí marcado, donde se van a unir los 3 iones sodios y los 2 iones potasios, ¿sí? Una vez que se unieron, se une primero del lado extracelular, se une el sodio, ¿sí? Porque el sodio, del lado intracelular se une el sodio porque el sodio va a salir hacia el extracelular. Una vez que se unió el sodio, ¿qué es lo que va a pasar? Se hidroliza la ATP y se fosforila el sitio aspartico, porque esta es una bomba de tipo P. ¿Eso qué hace? Eso hace que se libere el sodio y puede ingresar el potasio y pasa lo mismo, ingresa el potasio y luego se desfosforila y eso permite que se abra y sale el potasio. O sea, es un mecanismo donde el potasio entra a la célula y el sodio sale de la célula, ¿sí? Dijimos que es electrogénica porque genera una corriente neta que mantiene el potencial de membrana y bueno, ahí está que hay una sustancia que se llama ouabaína, ¿sí? Que puede inhibir la bomba de sodio-potasio y si inhibe la bomba de sodio-potasio, se pierden los equilibrios, se pierden los gradientes, o sea, la célula entra en un equilibrio, no hay una diferencia de potencial en la membrana y la célula termina muriendo. Después tenemos las bombas de clase F, ¿sí? Las bombas de clase F son las bombas que transportan protones, ¿sí? Pero estas bombas transportan protones y no utilizan la energía
del ATP para transportar protones, sino que es al revés, utilizan la energía del transporte de protones, que es en favor del gradiente, para sintetizar ATP. En realidad son ATP sintetasas, ¿sí? Las bombas de clase F. ¿Dónde se encuentran estas bombas? Y se encuentran en la mitocondria, ¿sí? En la membrana interna de la mitocondria. ¿Qué pasa? Ustedes, no sé si saben, si no pueden mirarlo del libro, ¿sí? Cuando se ocurre la cadena de transporte de electrones dentro de la mitocondria, se generan protones que se acumulan en el espacio intermembrana, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una alta concentración de protones en el espacio intermembrana. Esos protones, ¿sí?, van a poder pasar a través de la bomba, ¿sí?, de esta bomba, hacia la matriz de la mitocondria, ¿sí?, a favor del gradiente, porque tenemos más protones en el espacio intermembrana que en la matriz mitocondrial. Con esa energía se puede sintetizar a partir de ADP, ATP, ¿sí? Y de esa manera la mitocondria sintetiza ATP, ¿sí? Entonces, estas son sintetasas. Y después tenemos las bombas de clase B, que también transportan protones, pero en este caso en contra del gradiente de concentración, y por lo tanto sí vamos a necesitar la energía de la hidrólisis del ATP. En este caso, estas bombas se ubican en otras organelas que son los lisosomas, ¿sí? Los lisosomas tienen enzimas que se encargan de la hidrólisis de lípidos, de proteínas, de ADN, ¿sí? Hay nucleasas, proteasas, glicosidasas, lipasas, ¿sí?, dentro del lisosoma, y para que esas enzimas funcionen, ¿sí?, necesitamos que el pH sea 5, pero el pH del citosol o de la célula es entre 7,2 y 7,4, por lo tanto necesitamos acidificar esa organela. Esa acidificación se logra gracias a estas bombas. Estas bombas, ¿sí?, al igual que la bomba de sodio ATPasa, sodio potasio ATPasa, es una bomba electrogénica, o sea que produce un movimiento de cargas neto de cargas eléctricas, por lo tanto puede generar una diferencia potencial de membrana. Entonces, si en el lisosoma solo tuviéramos la bomba, ¿sí?, ¿qué va a hacer la bomba? La bomba va a hacer que ingrese protones, ¿sí?, en contra del gradiente de concentración. Pero como solamente ingresa protones, carga positiva, ¿sí?, genera entonces esa diferencia de potencial. Se va a cargar positivamente el interior y negativamente el exterior. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar un momento que esa concentración de cargas del interior sea tan alta que impida que ingresen más protones, ¿sí? Entonces nunca podríamos llegar a acidificar ese lisosoma. Entonces estas organelas lo que tienen otros canales, ¿sí? Por ejemplo, tiene un canal de cloruro, ¿sí?, que lo que permite es el ingreso de iones cloruros que tienen carga negativa, ¿sí? Entonces esas cargas negativas van a compensar las cargas positivas de los protones, y lo que va a hacer es que la bomba pueda seguir funcionando hasta lograr el ingreso de protones necesarios para acidificar la organela. ¿Se entiende? ¿Todos lo entendieron? Sí. En este caso, estos fluoruros entran de forma pasiva, porque por el tema sí, entran en forma pasiva, exacto. Sí. Difusión facilitada, o sea, sin gasto de energía, difusión facilitada. ¿Se entendió hasta acá? ¿Todos entendieron esto? Porque hay una pregunta, o sea, no vamos a resolver ese problema en clase, pero sí uno de los problemas tiene que responder esto. ¿Sí? Y luego tenemos las proteínas ABC, que también son bombas. Estas proteínas tienen dos sitios de unión ATP que son conservados, que van a ser hidrolizados ahí el ATP para transportar alguna molécula. Se llaman ATP Binding Cassettes, por eso es ABC en inglés, ¿sí? Es una familia de proteínas, ¿sí? Pueden estar en bacterias o pueden estar en células eucariontes, ¿sí? En bacterias suelen transportar polisacáridos, péptidos, aminoácidos; en células eucariontes fosfolípidos, algunos fármacos pequeños, colesterol, también transportan cloruro, ¿sí? La mayoría son unidireccionales, y acá les muestro dos representantes de esta familia, ¿sí? Uno es el CFTR. El CFTR, no sé si todos alguna vez escucharon hablar de este canal. Este canal es muy importante porque fallas o mutaciones en este canal es una mutación bastante común
y como consecuencia trae una patología que se conoce como fibrosis quística. Tal vez habrán escuchado hablar de algún trasplante de pulmón que se le ha hecho a alguna persona que tenía fibrosis quística. ¿Qué es lo que pasa? Este canal permite la salida de cloruros, ¿sí? Como permite la salida de cloruros, también va a arrastrar agua, bueno. Y esas personas generalmente tienen problemas a nivel pulmonar porque es como que el pulmón se les deshidrata y queda con una capa de mucus muy importante, que eso se producen, entonces produce infecciones pulmonares a repetición, ¿no? Entonces esas infecciones lo que hacen es fibrosar, o sea, hacer que el tejido pulmonar deje de tener su función y por lo tanto la única solución es un trasplante, ¿sí? Tienen algunos otros problemas que tienen que ver con problemas intestinales, tienen una diarrea muy importante y también tienen problemas con el sudor, ¿sí? En el que está involucrada también la salida de cloruro. Y es una enfermedad genética, ¿sí? Y es una de las enfermedades genéticas más comunes. Y el otro transportador que está ahí, que es el MDR1, es un transportador que en inglés es multidrug resistance, o sea que es un transportador que lo que hace es la resistencia, produce resistencia a fármacos, hay por ejemplo leucemias, ¿sí? En donde las células tumorales de la leucemia expresan este transportador y lo que hacen es evitar que la droga que uno le da para hacer quimioterapia para evitar la leucemia, para reducir la enfermedad, no puede ingresar a la célula, o bien si ingresó que se elimine de la célula. Es un mecanismo que tiene la célula como de defensa, no solo las tumorales, también las células normales tienen este mecanismo de defensa para expulsar drogas que les podrían hacer daños, ¿sí? Entonces ese es otro canal también importante. En leucemias, por ejemplo, hay unas leucemias que son resistentes a ciertos fármacos y eso se debe a que está aumentado este canal, entonces cuando en lugar de ingresar el fármaco a la célula es repelido de la célula. O sea, el fármaco no puede ingresar nunca a la célula por culpa de este canal, ¿sí? Porque cuando ingresa sale de la célula. Bueno, y por último, ¿sí? Tenemos a nuestras queridas proteínas canal, ¿sí? Estas proteínas canal tienen un poro, ese poro es hidrofílico, es un poro acuoso, ¿sí? Que permite el pasaje de iones o de agua, ¿sí? A favor del gradiente electroquímico. Entonces, acá podemos ver que estas proteínas canal se pueden dividir en dos tipos, ¿sí? En canales iónicos, que son las proteínas canal que transportan específicamente iones, como canales de sodio, canales de potasio, canales de cloruro, ¿sí? O acuaporinas, ¿sí? Que son los famosos canales de agua, ¿sí? Estos canales de agua, hoy se sabe, ¿sí? Que no solamente transportan agua, sino que hay muchas isoformas, sino que algunos pueden transportar otros solutos que no están cargados, como glicerol, como manitol, como purinas, pirimidinas, ¿sí? O sea, son moléculas pequeñas que por algunas de estas acuaporinas pueden pasar, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de transporte de estas proteínas? El mecanismo de transporte es facilitado, o sea, difusión facilitada, ¿sí? Bueno, este es el primer repaso de la clase de hoy, ¿sí? Este es un cuadrito que les hice para que puedan ver cuáles son los mecanismos de transporte. Obviamente, todos los transportadores, o sea, no todas las células expresan absolutamente todos los transportadores, pero una célula expresa muchísimos transportadores, ¿sí? Y estos transportadores actúan en conjunto, o sea, si yo tengo un intercambiador sodio-protón para que ingrese, para sacar protones de las células, el sodio ingresa a la célula, ese sodio después tiene que salir y sale por la bomba, ¿sí? O sale por otro lado, de modo que se mantengan los gradientes de sodio, ¿sí? O si tengo, por ejemplo, si tengo un transportador glucosa-sodio, sin portador glucosa-sodio, sodio ingresa, la glucosa ingresa, y eso también me cambia la osmolaridad dentro de la célula, y hay acuaporinas que permiten la entrada de agua, ¿sí?
¿Por qué es importante el cambio de osmolaridad para las acuaporinas? Las acuaporinas transportan agua, el soluto es el agua, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea la osmolaridad de una sustancia, tengo menos concentración de agua, ¿sí? Entonces, de vuelta, de una sustancia, de un lugar que es donde el agua está, de la solución está más diluida, tengo más agua y el agua va a pasar de un lado a otro, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es importante de esto. Difusión simple. ¿Requiere proteínas específicas? No. ¿El soluto es transportado en contra de su gradiente? No, es a favor del gradiente, ¿sí? Acá tenemos que tener en cuenta gradiente de concentración y gradiente y la solubilidad en los lípidos, ¿sí? ¿Se acopla a la hidrólisis de ATP? No. ¿Es conducido por un movimiento de un ion cotransportado a favor de su gradiente? No. Y ejemplos de moléculas que se transporten por este tipo de transporte, este mecanismo de transporte: oxígeno, dióxido de carbono, hormonas esteroideas, ¿sí? Obviamente, cuanto más grande sea esa molécula lipídica, por ahí le cuesta más pasar, ¿sí? Entonces, muchas veces existen transportadores para ciertos lípidos, pero no quiere decir que no podría pasar a través de la bicapa, ¿sí? Difusión facilitada. ¿Requiere proteínas específicas? Sí. ¿El soluto transportado es transportado en contra del gradiente? No. ¿Está acoplado a la hidrólisis de ATP? No. ¿Es conducido por el movimiento de un ion cotransportado a favor de su gradiente? No. ¿Y qué ejemplos? Los uniportadores y las proteínas canal, ¿sí? Pueden ser acuaporinas, pueden ser canales de sodio, de potasio, de cloruro, lo que a ustedes se les ocurra. Los uniportadores, ustedes vieron acá el LUT, que es el transportador de glucosa, y el transportador de urea, ¿sí? Pero existen muchos uniportadores, o sea, yo les puse algunos ejemplos, pero no les doy todos porque tienen tantas cosas para recordar que no hace falta recordar todos, pero sí saber qué tipo de transportadores. Después tenemos transporte activo primario, ¿sí? ¿Requiere proteínas específicas? Sí. ¿El soluto es transportado en contra de su gradiente de concentración? Sí. ¿Acoplado a la hidrólisis de ATP? Sí. ¿Conducido por el movimiento de ion cotransportado a favor de su gradiente? No. Y los ejemplos son las bombas impulsadas por ATP. Tenemos las bombas de tipo P, sodio, potasio, ATPasa, bomba de calcio. Después tenemos las bombas de tipo B, de tipo F, ¿sí? Que son las de protones, o los transportadores ABC. Todas son impulsadas por ATP. Y después tenemos el transporte activo secundario, ¿sí? Que requiere proteínas específicas, sí. El soluto transportado en contra de su gradiente de concentración, sí. Está acoplado a la hidrólisis de ATP, no. Está conducido por el movimiento de un ion cotransportado a favor de su gradiente, sí. Y los ejemplos son los importadores y los antiportadores. Acá transportamos dos solutos, uno en contra y otro a favor de gradiente. Puede ser el intercambiador sodio-protón, el simportador sodio-glucosa, ¿sí? Tienen ahí un montón de ejemplos para contestar si les pregunto ejemplos, porque uno puede preguntarle esas cosas, ¿sí? Las bombas de clase F, que son las que estaban en la mitocondria. Sí. Ahí en realidad no usa ATP, sino No, que crea ATP, pero están clasificadas como, o sea, estructuralmente son homólogas a las otras bombas de tipo P, o las de tipo P o las de tipo B corta. Entonces se las considera bombas, ¿sí? Pero en la clasificación, si van al LODISH, van a ver que las bombas de tipo B y F están juntas, son el mismo, como si fueran el mismo tipo de bomba, porque transportan, perdón, al LODISH no, al Albert, son bombas que transportan protones. En el LODISH están separadas, o sea, eso es como otro tipo de bomba, pero estructuralmente son similares, por eso se las considera. También si van al libro o a otros libros, van a ver que los transportadores ABC, por ejemplo, el CFTR, que es un transportador ABC, es una bomba, lo consideran como canal de cloruro, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque cuando se describió el transportador, hace ya en el año 91, si mal no recuerdo, se creía que era un canal que transportaba cloruro, y hoy se sabe que no, que necesita ATP y por lo tanto es una bomba, ¿sí? Y es un transportador y entró dentro de la familia de los transportadores ABC. Entonces, a veces las clasificaciones, que yo les estoy dando una clasificación, a veces las clasificaciones son de acuerdo al momento en que se descubrió algo. Por ejemplo,
En el caso de las acuaporinas, hasta hace muy poco las acuaporinas no se las consideraban proteínas canal, o sea, se creían que eran poros por donde pasaba el agua, pero no eran o uniportadores, pero no eran proteínas canal. Hoy se sabe por su estructura que son proteínas canal, entonces son canales, ¿sí? En general todas estas proteínas, ¿sí?, que son transportadores, en la membrana están distribuidas de manera uniforme, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo los gradientes que tengo del lado extracelular no son los mismos, o sea, los de la cara apical no son los mismos que los de la cara basal. Entonces voy a necesitar diferentes transportadores para que una sustancia ingrese o salga de la célula. Por ejemplo, en el enterocito yo necesito que ingrese glucosa. Del lado apical tengo poca concentración de glucosa porque estamos en la luz del intestino, entonces la glucosa ingresa por un cis portador en contra de gradiente. Pero cuando la glucosa llega a la célula del enterocito, la concentración de glucosa aumenta y es mucho mayor que la que hay del lado basal, que es la que da al torrente sanguíneo. Entonces, para que la glucosa salga hacia el torrente sanguíneo, ya no necesito un transporte con gasto de energía. Puedo utilizar un uniportador como el GLUT para que salga a favor de gradiente. ¿Se entiende? Entonces, la distribución de los transportadores es asimétrica. Bien, esto es la clase de hoy, ¿sí? Cuando ustedes vayan al campus, van a encontrar, seguramente en el transcurso del día de hoy, o a lo sumo mañana, yo se las voy a dejar enseguida para que puedan resolver los problemas. Chicos, hagan silencio un cachitito. Les voy a dejar la continuación de esta clase. ¿Qué dice la clase que les voy a dejar? Bueno, la clase que les voy a dejar cuenta un poquito cómo es el funcionamiento de los canales iónicos, cómo es el funcionamiento de las acuaporinas y dentro de los canales iónicos existen diferentes tipos de canales iónicos porque algunos pueden ser que estén siempre abiertos, otros que estén gatillados por algún neurotransmisor o algún estímulo y eso se genera cambios en el potencial de membrana. Entonces también está la explicación de lo que es el potencial de membrana, ¿sí?, y de cómo se originan esos cambios. Si ustedes tienen alguna duda de eso, yo el martes estoy en la facultad, ¿sí? Entonces pueden venir el martes a consultarme, el miércoles, el jueves, yo estoy todos los días en la facultad, así que no hay ningún problema, si tienen dudas lo vemos. Y justo en la clase de problemas, ustedes van a analizar un problema en donde les habla de potencial de membrana que no lo vimos en la clase de hoy, pero que está en la clase grabada, ¿sí? Entonces presten atención, traten de interpretar lo que estamos diciendo, ¿sí? Y con cualquier duda le pueden preguntar también a los jefes de trabajos prácticos que le van a dar esos problemas. Los problemas de la clase que van a resolver en la clase de problemas son un problema que tiene que ver con el transporte de calcio, que lo vimos en la clase de hoy, y otro problema que tiene que ver con el potencial de membrana, canales de potasio y cómo se genera ese potencial de membrana, ¿sí? ¿Qué más les tenía que decir? No sé, alguien que me quería preguntar. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Creo que la doctora Fernández ya se los comentó. Más allá de que estén en el video que voy a grabar yo va a estar subido exclusivamente en el campus, porque es un video de un PPT que lo grabé, ¿sí? No tengo filmadora. Los videos que graban acá están subidos en el portal de videos y en el campus está el link para que vayan al video, ¿sí? Que vamos a poner para que sea más fácil para ustedes. O sea, vamos a dejarles el link para que no se confundan y vayan exclusivamente al video que tienen que ver, ¿sí? Una pregunta, la clase grabada es el teórico del lunes que no hay clase. La clase grabada va a ser la continuación de este teórico, que sería el teórico del lunes, que no es algo que me olvidé, el miércoles, el jueves y el viernes también las clases las doy yo, que vamos a ver transporte, pero a través de transporte de proteínas a través de las organelas. Entonces, si tienen alguna duda, ¿sí?, me preguntan también en esas clases, ¿sí? Algo que me dijo la doctora Fernández que se lo recuerde es que en el campus hay 3 clases, ¿sí?, que están grabadas, que son de uniones covalentes, de cuáles son las características de los lípidos y los hidratos de carbono, o sea, la nomenclatura, o sea, esas cosas que son muy básicas, que por ahí ustedes no vieron en otras cursadas y que tendrían que haberlo visto,
para que hagan como una especie de repaso y puedan seguir nuestras clases, ¿sí? Así que traten de mirar esos videos si no entienden, por ejemplo, la clasificación de lípidos que dio la doctora Fernández o cómo se forma un fosfolípido y esas cosas, ¿sí? Bueno, sí. Todo junto voy a subir hoy, sí.